A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares en esta nueva entrega de Destino Libertad. Hace una semana, el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó al pueblo ecuatoriano el Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva. Este anuncia 4 ejes con 14 medidas y acciones a realizarse, casi al año de su gobierno. Aunque no es un cambio de modelo económico, se reconoce la importancia del sector privado y la obesidad del Estado, pero los anuncios deben traducirse inmediatamente en proyectos de ley claros y en acciones concretas. Hechos, no palabras. El día de hoy nos acompaña Rodrigo Ibarra, presidente ejecutivo de Actuaria Consultores. Él tiene un título con mención summa cum laude en matemáticas puras de la Escuela Politécnica Nacional, una maestría en estadísticas actuarial de la Universidad París, en Francia, un MBA de la Universidad de San Francisco de Quito. Y además fue miembro por 4 años del Comité Mundial de Pensiones, Beneficios y Seguridad Social de la Asociación Internacional de Actuarios. Se desempeña actualmente como catedrático universitario en Finanzas y Seguros de la Universidad de San Francisco de Quito. Es también presidente de la Asociación Ecuatoriana de Actuarios. A Rodrigo le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Rodrigo, al fin el programa económico es presentado, como lo dijimos en la introducción, luego de un año de gobierno. Muchos dicen, no hubo el paquetazo, aquel que abordaría eliminación de subsidios, como el uso de la gasolina o el uso del gas, o el gas de uso doméstico. ¿Estas medidas realmente significan un cambio de modelo o estamos hablando de suavizar un poco el esquema correísta? Buenas noches. Gracias Cristina por la invitación. Es un placer esta tarde estar aquí para discutir esos temas tan importantes. El gobierno de Lenín Moreno, cuando asumió la presidencia, conocía ya la realidad económica por la que estaba atravesando el país. No olvidemos que muchos de los ministros del anterior régimen forman parte del gabinete del presidente Moreno. De tal manera que personalmente yo hubiera esperado que una vez posesionado, él hubiera tomado medidas urgentes. Una de ellas, el rebajar el IVA, por ejemplo, fue una medida, a mi juicio, totalmente inexplicable en vista de que, conociendo la realidad de la situación fiscal, el nivel de endeudamiento y el tamaño de la masa salarial del sector público, que entiendo que luego discutiremos, me parecía prudente el poder mantener el 14% de IVA que ya el país se había acostumbrado. Es decir, está claro que tenía un límite ya por la ley de solidaridad solo de un año, entonces era proponer un nuevo proyecto porque esa ley se extinguía esta medida. Lo que pudo haber manifestado el presidente es que él, haciéndose cargo del nuevo mandato, tenía que solicitar que esto se mantenga en vista de que la situación económica era muy complicada. ¿Es necesario aumentar impuestos realmente? La gente al final del día es la que termina pagando los costos de la mala administración de un gobierno. No, yo soy partidario que mientras menos impuestos existan, mientras menos fuerte sea la carga del Estado, sería mejor para el manejo de una economía como la nuestra. El problema está en que si ya teníamos el 14% de IVA, eso debió haberse mantenido, por efecto de que vamos a ver en estas circunstancias que el gobierno va a tener serias dificultades en poder terminar el año 2018 con un déficit moderado. Me parece que el déficit fiscal de alrededor de 5 puntos del Producto Interno Bruto va a ser muy difícil que se reduzca. Hay un plan de hacerlo de manera progresiva. Me parece que eso es apropiado. O sea, con la experiencia no es suficiente las medidas que el gobierno ha anunciado. Estas medidas de las 14 que ha mencionado el presidente van en un buen camino.
Me parece que hace falta todavía tomar otras medidas que ayuden a efectivamente acoger la inversión extranjera, porque el país necesita de dinero fresco que venga a reactivar nuestra economía. Es decir, el Ecuador está viviendo en estos momentos épocas muy difíciles. Me parece que la economía está subsistiendo por el alto afectación de los costos, de los ingresos de carácter fiscal, pero no existe inversión. Además, se cree que el hecho de las remesas de los migrantes también ha ayudado a que se mantenga en este momento la economía sin tener todavía sobresaltos tan fuertes como los que algunos prevén. Sí, en ese sentido me gustaría un poco analizar las medidas. Has hablado de inversión. Y el gobierno anuncia también el fortalecimiento de las exportaciones con algunas amnistías tributarias y con la supuesta devolución de algunos impuestos como el de la salida de divisas. Incluso habla de una disminución progresiva del impuesto a la salida de divisas, del anticipo al impuesto a la renta, que siempre ponen apuros. Un poco me gustaría... y el aumento de los techos arancelarios, claro, a ciertos ítems que aún no se han definido. Pues a tu entender, estas medidas que anuncia realmente van a fortalecer a los sectores productivos y los sectores exportadores. ¿Qué confianza tenemos de que van a devolver estos impuestos cuando es claro que ni el impuesto al IVA les devuelven a muchos de ellos? Es complejo porque no se ha visto de parte del gobierno del presidente Moreno un plan en el que se sepa, por ejemplo, en qué momento se va a ir eliminando ya progresivamente este 5% de impuesto a salida de divisas. Él ha mencionado que una vez que se recupere la balanza de pagos, pero en realidad me parece que a estas alturas necesitamos una fecha en la que efectivamente se deje claro cuándo se va a ir eliminando ese impuesto, porque a mi juicio ese es uno de los causantes el hecho de que no vengan inversores extranjeros, empresas multinacionales que podrían estar invirtiendo en el Ecuador porque saben que cuando tengan utilidades y tengan que enviar sus remesas van a tener que pagar este 5%. Entonces eso está quitando el incentivo que tendrían en otros países como Perú o Colombia, que efectivamente con los brazos abiertos llaman a los inversionistas extranjeros. Entonces el gobierno de Moreno tiene que estar alineado. El ministro Campaña está haciendo bien su trabajo, pero me parece que no está alineado con la posición del ministro de la ministra de Finanzas y de otros ministros del gabinete presidencial que no tienen una línea clara. Me parece que ahí es importante que el presidente Moreno demuestre su liderazgo y haga que el equipo de ministros sigan una línea única y una línea en la que efectivamente todos sepamos a dónde queremos llegar. Por supuesto, reglas claras, seguridad jurídica para poder atraer inversiones. Ahora, respecto al tema de otro de los ejes que plantea el plan económico es la reestructuración y optimización del Estado. ¿Qué tan grande ha sido el peso del gasto público improductivo, de ese Estado obeso, de esa inmensa burocracia, todos estos años, desde la época correísta hasta la actualidad? Y ahora el presidente nos habla de cerca de un ahorro o un recorte de 1.000 millones con la reducción de ciertos ministerios, asesorías, etcétera. ¿Es esto suficiente? ¿Realmente es un impacto positivo para el presupuesto general del Estado o es realmente que el presidente ha simplemente barrido con unas cuantas secretarías como para cumplir y aún la nómina y el peso del gasto público es alto? Sí. Lastimosamente creo que se está quedando corto porque la masa salarial que representa el peso de los burócratas en el presupuesto general del Estado es en el año aproximadamente 9.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno nacional, al querer ahorrar 1.000 millones de dólares, estaría simplemente ahorrando aproximadamente un mes de sueldos de todos los servidores públicos. Entonces me parece que hay que ir mucho más allá. Hay un grupo importante de servidores públicos que han cumplido más de 60 años de edad y que eventualmente esas personas estarían dispuestos a retirarse del sector público si les ofrecen algún paquete salarial que sea importante. Entonces lo que tendría que hacer el gobierno es buscar un financiamiento a través de un organismo multilateral, como por ejemplo un préstamo del Banco Mundial, para poder hacer que estas personas que han cumplido los requisitos se retiren. Pero además hay muchos funcionarios del sector público que fueron contratados por el gobierno anterior y no cumplían efectivamente una función que se pueda justificar
con el crecimiento del aparato estatal. Es decir, esas personas, muchos de ellos asesores, fueron contratados por cumplir con un mecanismo de fortalecimiento del partido de gobierno. Entonces esas personas, una vez que ha cambiado ya al nuevo gobernante, deberían retirarse. Esas personas mucho tiempo estuvieron sin trabajar y por lo tanto deberían inclusive salir sin tener derecho a ninguna indemnización. Y algunos de ellos están bajo la modalidad de libre remoción, entonces no estarían sujetos a indemnizaciones. Pero a propósito, has tocado el tema del endeudamiento. ¿Cómo pensar en endeudamiento si hace poco el Contralor General del Estado, en esa auditoría que hizo incluso con una veeduría, con la vigilancia de una veeduría ciudadana, pues admite en ese informe de que el Ecuador, a través de ese decreto del expresidente Correa, habría violentado el límite del endeudamiento superando el 40% permitido, el 40% del PIB permitido a través de esta receta del Fondo Monetario Internacional que le permitió una mayor capacidad de endeudamiento de manera ilegal? Incluso se anuncia que hay indicios de predeterminación de responsabilidad penal. La ministra dice otra cosa, por ende no sincera las cifras. Lo que daría a entender es que si estamos al límite del endeudamiento, se necesitaría ahora autorización de la Asamblea para un endeudamiento futuro. ¿Qué consideras tú? ¿Estamos al límite? ¿Estas cifras son reales? El gobierno nacional nos está diciendo la verdad. Bueno, si la ministra actual como el ministro de la Torre anteriormente aceptaban de que ya se había rebasado el 40%, estaríamos en problemas legales serios, y me parece que los ministros y el presidente pueden aceptar, porque significaría que a ustedes abogados, a confesión de parte de relevo de prueba, quedaría totalmente develado el hecho de que el gobierno nacional ha rebasado ese porcentaje. Me parece que lo que están buscando es presentar un proyecto en la Asamblea para llegar a superar ese techo, pero yo creo que eso no soluciona el problema. El Ecuador necesita hacer un ajuste importante, el Ecuador necesita sincerar las cifras. Me parece que esta comisión ciudadana que se conformó para colaborar con la Contraloría y determinar el monto exacto de la deuda son personas con una reputación intachable, muchos de ellos, y por lo tanto yo creo que esto el país tiene que agradecerles, porque ha sido una contribución de carácter ciudadano ad honorem y con el objeto de contribuir a que la Contraloría efectivamente determine el monto de esa deuda. El gobierno ahora del presidente Moreno lo que tiene que hacer es efectivamente llamar a un consenso, una discusión con la Asamblea Nacional para transparentar las cifras y pedir la colaboración de los legisladores, y de esa manera establecer ya el mecanismo en el que efectivamente se podrá proponer si el país está en capacidad de seguir endeudándose, y yo creo que esa no es la salida. Lo que tenemos que hacer es un replanteo de las condiciones del endeudamiento, porque las tasas son demasiado altas, es decir, los plazos deberían renegociarse, muchos de ellos están hechos con el gobierno chino y las empresas chinas, y por lo tanto debería, a través de una asesoría con organismos multilaterales, presentar al Ecuador una salida que nos permita que como país nosotros tengamos un periodo de ajuste, pero que veamos un futuro. En este momento estamos en una incertidumbre porque no se sabe con claridad cuándo efectivamente la economía del Ecuador empezará a recuperarse. Bueno, y a propósito de deudas, para abordar un poco la situación de la seguridad social, Rafael Correa, de manera arbitraria, ilegal, sabemos que no consideraba deuda, por lo menos no en la deuda consolidada, para poder hacer este recálculo, que ahora ha sido considerado ilegal y determinado por Contraloría. No consideraba algunas deudas, como por ejemplo el tema de las deudas al Seguro Social. Hablamos de algunas deudas del tema a proveedores, algunos municipios, prefecturas. Incluso la venta anticipada de petróleo no la consideraba como una deuda cuando tiene comprometido, no sabemos en qué condiciones, el crudo ecuatoriano. ¿Cómo el gobierno nacional, ahora que se ha determinado también que hay deudas existentes con el seguro, el vencimiento de los bonos emitidos, que se habla de cerca de 8.000 millones, la deuda en salud de más de 2.800 millones, cómo debe hacer el gobierno, cómo exigir al gobierno que pague con estas dificultades esas deudas para sacar de estos apuros al Seguro Social? Claro. Bueno, en gobiernos anteriores el IES acumulaba deudas con el gobierno central y se hacían estos procesos de consolidación de la deuda, porque el tema del 40% existe en el Ecuador desde el año 1938, es decir, desde ahí se estableció como obligación que la aportación del Estado para financiar las pensiones de los jubilados. Como eso no se venía dando, sino de manera
retrasada, se establecían unos mecanismos de consolidación de la deuda y el gobierno luego se endeudaba para poder pagar esto al Seguro Social y eso le afectaba en su nivel de rentabilidad. Pero lo que se hizo en el gobierno anterior fue realmente el estocado final que se le dio al fondo de pensiones, porque la eliminación del 40% sin una medida que permita financiar esa falta de aporte, con un incremento, por ejemplo, en la tasa de aportación, eso no se dio, entonces se empezó a descapitalizar el fondo de pensiones. Luego, como bien se dice, la deuda que logró determinar el Fondo de Salud con los prestadores médicos, los hospitales y las clínicas privadas, hizo que el Consejo Directivo del IES, en base a un estudio que no justificó plenamente los mecanismos para poder quitar un porcentaje del aporte de pensiones para pasar a salud, un poco se atenuó esa presión, pero ya en el año 2017 y en el 2018 el Fondo de Salud ha empezado a tener ya desinversión en lo que acumuló, de tal manera que esas medidas no sirvieron. El haber borrado de los balances del Fondo de Salud 2.500 millones de dólares por las prestaciones a los jubilados y las prestaciones de enfermedades catastróficas que constaban en la ley, eso efectivamente también le representó al Fondo de Salud una afectación importante. Es decir, si sumamos todas esas obligaciones, de los 2.500 se debe haber transformado en alrededor de 2.800 millones de dólares, más lo que representa hoy en el año 2018 el pago de pensiones son alrededor de 4.000 millones de dólares, de tal manera que el 40% serían 1.600 millones. Si sumamos todo eso, estamos hablando de más de 4.500 millones de dólares, es decir, es cerca de 5 puntos porcentuales del PIB, que en una economía como la nuestra es realmente complicado. Por lo tanto, debería establecerse ya una discusión sobre qué régimen de seguridad social es el que queremos, porque seguir manteniendo el mismo sistema en el que cada vez que efectivamente el Estado se atrase, empiezan a haber esta situación de crisis que a todos nos preocupa, esto no nos va a llevar a ningún lado. Es decir, ya el Ecuador tiene que discutir sobre una reforma ya no solamente paramétrica, sino una reforma estructural del sistema de pensiones, permitir a los jóvenes que crean en el sistema, que mediante un mecanismo de aporte a través de un descuento de su sueldo, que no solamente vaya a un fondo de solidaridad, sino que vaya a ir generando una cuenta que le permita a ese joven de aquí a 30 años llegar a tener una jubilación acorde con su nivel de ingresos y con sus aportaciones. Sí. Clarísimo, el tema de seguros sociales, y lo hemos discutido en otros espacios con mayor amplitud, debe preocuparnos a todos, y yo agregaría además que entre esas deudas pendientes al Seguro Social y que también parte del trabajo y de la jubilación de miles de maestros y servidores públicos está eso pendiente de cerca de 1.000 millones de dólares, se diría, en las bonificaciones jubilares a maestros, servidores. Hace poco acaba de morir una combatiente, una mujer que exigía al gobierno. Entonces, bueno, el gobierno tiene que garantizarnos de alguna manera cuáles van a ser las condiciones, porque tiene que cumplir con estos compromisos. Y yo creo un poco también para abordar uno de los ejes fundamentales que el gobierno plantea es la reactivación productiva. Nos plantea, según este plan económico, que se va a hacer un activo proceso de alianzas público-privadas. Se habla de simplificación de trámites para impulsar la producción, dinamizar la economía, impulso del fomento de la economía social, solidaria, popular y solidaria como eje central. Realmente parece que estas medidas son viables. ¿Qué necesita hacer el gobierno ya en concreto para poder ir hacia una reactivación económica? Bueno, me parece que ponerlas en marcha. Desafortunadamente hay un antecedente que fue resaltado por la prensa nacional cuando efectivamente los empresarios tuvieron una serie de reuniones con el gobierno para discutir sobre el plan económico y sobre este proyecto que se presentó a finales del año pasado y que desafortunadamente no llegó a tener un resultado exitoso, porque con este proyecto de la famosa reactivación económica no se logró recaudar más de un aproximado de 50 millones de dólares, es decir, menos de lo que costó la consulta popular. Es decir, esas medidas que desgastaron a la Asamblea en discusiones inútiles, me parece que no fueron bien abordados. Yo creo que el haber llegado ya a un acuerdo con el sector de los empleadores debía haberse ya reflejado en la práctica con medidas concretas. Entonces, esta es la segunda oportunidad que tendría el gobierno del presidente Moreno para efectivamente rodearse de asesores que logren tener credibilidad por parte de los sectores productivos y que efectivamente empiecen a tomar decisiones
en forma inmediata. Yo insisto, el ministro Campaña, que ha visitado algunos países en los que hay inversionistas extranjeros interesados en invertir en proyectos como la minería, que requieren que efectivamente aquí se tenga el consenso de los grupos, sobre todo de los indígenas y de los grupos de personas del sector que defiende el mantener las minas bajo tierra, cuando me parece que esto ya es una discusión que debería ya rebasarse, porque la economía ecuatoriana necesita igual que lo que requiere del petróleo, que sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso, necesita ya invertir en minería, pero para eso se requiere respetar los contratos, respetar los acuerdos que se han logrado y sobre todo tener el convencimiento de que los grupos de los partidos de izquierda y los grupos de los sectores indígenas acepten que efectivamente una minería bien canalizada puede ayudar al desarrollo de los países. Sí, estamos hablando de un tema también de responsabilidad en cuanto a la extracción de estos recursos. A mí me parece allí, quizá como para agregar, que Correa acostumbró al país al tema de la imposición. Entonces no habían diálogos primero con los sectores aledaños donde se iba a hacer una explotación, por un lado, y luego me pregunto cuál es el beneficio que esas comunidades directamente iban a recibir. Parece que y el país conoce la explotación de nuestros recursos naturales, el tema sobre todo de la venta del petróleo y demás, una corrupción, y vemos que la Amazonía ecuatoriana, de donde se extraen esos recursos, está todavía relegada a la pobreza en muchos sentidos. Entonces pues, yo creería que por supuesto que yo también creo en una extracción responsable, tiene que ir acompañada de un diálogo fructífero con las comunidades y de un compromiso de inversión directa a ellas. Olvidaba también como una pregunta es esto de que el gobierno anuncia nuevas modalidades de contrato, también para, por supuesto, hablar de inversión, de que vengan a nuestro país, que vengan capitales. Se habla de un sistema muy rígido de contratación y nadie habla de ir a una flexibilización que vaya a violentar los derechos de los trabajadores, pero sí de dinamizar a estos sectores con nuevas modalidades de contrato. Sí, me parece eso muy positivo. Sin embargo, ya en el Código Laboral se establecen algunos mecanismos de contratación que le dan cierta flexibilidad a la relación entre empleados y trabajadores. Algunos se eliminaron. Tenemos que entender también que en el Ecuador han existido manejos que han sido inadecuados, abusos de algunos empleadores que no han cotizado, por ejemplo, sus trabajadores de la Seguridad Social o han logrado que ellos tengan un trabajo precario, pero es necesario que efectivamente ya los empleadores hagan un esfuerzo de entender que se requiere incentivar el empleo y obviamente hay que buscar mecanismos que permitan que mediante un sistema de flexibilización laboral el empleador pueda luego obviar de esos trabajadores cuando su producción vaya a disminuir o por situaciones cíclicas que hagan que efectivamente tenga que prescindir de trabajadores. El Ecuador tiene que ya ir un paso adelante, ya no estamos en una economía paternalista como la que existía en los años 60. El Ecuador tiene que ahora en el año 2018 entender que cuando una empresa está en problemas y tiene que desvincular a los trabajadores, los costos de esa desvinculación deberían ser los menores posibles, por efecto de que el empresario que está arriesgando sabe que si eventualmente algo va mal, por efecto de que las ventas disminuyen o hay mayor competencia o alguna situación que hace que efectivamente tengan que reducir sus costos, una de las maneras más apropiadas es la desvinculación. Eso trasladando al sector público. Si el sector público no hubiera crecido tanto como creció en el gobierno anterior, no tendríamos las dificultades que pasamos ahora. Es decir, ahí, por ejemplo, debió haberse establecido un mecanismo en que se contrataban servidores públicos de manera temporal por algún proyecto específico, pero luego esas personas tenían que desvincularse. En la situación actual, si se quiere desvincular a un funcionario público, tiene que pagarse una indemnización de 5 veces la remuneración básica unificada multiplicado por el tiempo de servicio con un tope de 150 salarios básicos, es decir, un tope de alrededor de $58,000. Es decir, si eso multiplicamos por 1,000, 2,000, 10,000 funcionarios públicos que deberán salir, son montos muy importantes. Por eso yo creo que la única manera es establecer un mecanismo de financiamiento a través de préstamos multilaterales para lograr una reducción, pero una reducción efectiva, una reducción de por lo menos un 10, un 15, un 20% de los números de funcionarios del sector público. Sí, y hemos anotado siempre de que hay, como diría, 3 rubros que deben respetarse por el servicio que brindan a los ecuatorianos, el sector de la salud, el sector de la educación, yo diría de seguridad nacional hoy más que nunca, y apuntalar a la creación de empleo productivo.
Ya quizá finalmente para terminar este programa, entonces, si el gobierno aterriza este plan económico en medidas concretas como las que hemos hablado, ¿hay futuro? ¿Es posible pensar que el Ecuador se va a reactivar, que vamos a salir de este hoyo el que nos dejó el correísmo despilfarrando a través de la corrupción de 10 años? ¿Es viable este plan económico con estas medidas si son traducidas ya en acciones concretas? Sí, yo creo que vamos por buen camino. Me parece que el presidente necesita complementar de aquí a unos pocos meses medidas mucho más drásticas por efecto de reducir el costo de la masa salarial. Pedir que los empresarios confíen en el programa económico, porque si no se tiene la confianza, es decir, la gente no invierte. Pedir también a los trabajadores que un poco apoyen el hombro, que no tengan exigencias muy extralimitadas por efecto de que estamos viviendo una situación muy difícil. La dolarización nos ha ayudado a que efectivamente la economía no sea devastada como ha ocurrido en otros países, como por ejemplo Venezuela. Eso sería muy malo que nos ocurra, pero yo creo que si el presidente Moreno demuestra liderazgo y se rodea de gente que efectivamente esté alineado con una planeación estratégica que se requiere hacer por efecto de poner al Ecuador de aquí a 10 años, ¿dónde queremos estar en temas de, por ejemplo, lo que hemos hablado de seguridad social? ¿Cómo quisiéramos tener el Ecuador del año 2030? No, hay un esfuerzo que se hizo con la presencia del presidente de la República sobre el Ecuador en el año 2030. Me parece que esa es una iniciativa que ya el sector privado lo propuso. Hay inclusive lineamientos de Naciones Unidas sobre cómo es lo que los países tienen que proyectarse. Yo creo que no le queda más al presidente de aprovechar que efectivamente el sector empresarial ha reaccionado favorablemente a estas medidas y apoyarse efectivamente con gente que le ayude a cristalizar este mecanismo para lograr resultados. Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Que sea todo lo mejor para el Ecuador, es lo que queremos. Muchas gracias, Cristina. Con esto hemos llegado al fin de esta edición de Diálogos de Libertad. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Volveremos la próxima semana para conocer más sobre la libertad económica que permite el desarrollo democrático en nuestro país y en los pueblos. Recuerden que la libertad, como el amor, se construye día a día. Soy Cristina Reyes. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.